Rutas con Historia. Testimonio de personas sobrevivientes y familiares en conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito. Las rutas de nuestro país están llenas de historias. Millones de personas se movilizan a lo largo y ancho de nuestras calles con diferentes fines, todas propensas a sufrir un accidente. Un acto fortuito que puede ocurrir y cambiar vidas en cualquier momento. Sin embargo, muchos de estos incidentes se pueden evitar. Todos los días, cientos de personas viajan en sus bicicletas y recorren las calles de nuestro país, ya sea por trabajo, recreación o por deporte. El tipo de accidentes que estamos teniendo con las bicicletas son sobre todo atropellos. Son colisiones también con objeto fijo, pero sobre todo son con los atropellos, con vehículos en su mayoría bajos, o sea, automóviles, digamos, y letales prácticamente en su mayoría. Entonces esos son los accidentes que en este momento hay más. Luego hay que tomar en cuenta que el tipo de ciclista que está sufriendo estos atropellos también son los recreativos, los que están saliendo a carretera abierta, sobre todo los fines de semana. Y también tenemos en los otros ciclistas, los que llamamos nosotros utilitarios, que son los que salen cada día con su bicicleta a trabajar, a hacer mandados, que son bicicletas de otro tipo, ¿verdad? También existen los atropellos y los accidentes con ellos, pero sobre todo estamos teniendo con los recreativos. La mayoría de los accidentes que ocurren en bicicleta, según las estadísticas, son hombres de 15 a 34 años, en su edad productiva también, ¿verdad? Que como hablamos, muchos salen a trabajar, muchos salen a hacer ciclismo recreativo, pero estas son las edades y que se nos están accidentando. Según datos de la Dirección General de la Policía de Tránsito, en el 2020 se reportaron 36 personas fallecidas en sitio por accidentes con bicicletas en nuestro país. Bueno, importante decir que cuando uno anda en bicicleta y sufre un accidente, definitivamente eso, si es un automotor que lo golpea, eso siempre va a ser un atropello, ¿verdad? Y un automotor puede ser una motocicleta o un vehículo liviano, bus, tráiler o demás. ¿Qué vemos? Bueno, gente que anda sin casco, ¿verdad? Gente que de noche no usa ropa clara ni reflectivos, personas que andan en autopistas no permitidas, eso es muy común y eso pone en riesgo al ciclista, ¿verdad? También en zonas rurales, en zonas más alejadas, ¿verdad? Gente que anda en bicicleta no puede agarrar bien una curva porque va muy rápido, se sale de la carretera y se caen. Porque a diferencia de la moto, cuando usted se cae de la moto, de la bicicleta, es una caída, ¿verdad? Entonces se da mucho, en carreteras muy sinuosas, en bajadas, la gente toma la bicicleta y se caen. También a veces cuando hay grupos de ciclistas los vehículos no respetan la distancia que se requiere para pasarlos y los absorben, ¿verdad? Con la succión que puede hacer un automotor y pues lamentablemente se dan estos casos, pero la mayor parte son atropellos principalmente porque tal vez el ciclista va con todas las normas de seguridad, con un chaleco, con una cinta reflectiva, con su casco, pero alguien no respetó el espacio de la bicicleta y lo atropelló lamentablemente. Las situaciones con bicicleta las sumamos con los atropellos a peatones, ¿verdad? Estamos hablando que en este año llevamos más de 1000 casos reportados, ¿verdad? Lo cual es alarmante, dado que estamos en un momento donde la gente pues, puede sacar menos sus vehículos y van de la mano, ¿verdad? O sea,
El año pasado tuvimos la experiencia de tener un día sin un solo atropello. Quiere decir que en un día del año pasado no hubo nadie, ni en bicicleta ni a pie, que fuera afectado por una situación de este tipo. Pero sí creo que hay un tema con los atropellos en bicicleta, es que la gente considera que la persona que va en una bicicleta es lo mismo que una moto, que un vehículo, y no es cierto. Las condiciones son muy diferentes. Dadas las características del vehículo, las y los ciclistas son de los usuarios viales más vulnerables y propensos a sufrir heridas graves en caso de un accidente. Con respecto a los accidentes de la circulación con bicicletas, hay varios aspectos. Están las personas que lo usan recreativamente, que usan su equipo de protección personal, su casco, su ropa de alta visibilidad, con bicicletas en buen estado. En muchos casos, esa gente sale a correr a zonas agrestes, por ejemplo, a hacer montaña, pero también nos topamos los que andan en carretera. Entonces, en muchos casos, estos accidentes, tal vez hay un irrespeto de los vehículos más grandes que ellos y más pesados que ellos, y eso causa que un vehículo de este tipo se vuelque o que sea golpeado por uno de estos vehículos, causando accidentes y por ende lesiones de moderadas a graves, ¿verdad? Siendo que la bicicleta es más liviana y que no tiene menos protección inclusive que una motocicleta. Pero también hay personas que usan bicicletas en mal estado, que no usan equipo de protección personal, no usan casco, no usan ropa de alta visibilidad, manejan de noche, y esto se ha incrementado ahora con el asunto de las entregas a domicilio, lo que causa accidentes también de moderados a graves por una falta de visibilidad de estos conductores. Cuando nos envían a atender un accidente con un ciclista, todo depende de la información que las personas hayan brindado a la hora de hacer la llamada al sistema de emergencias 911. Por lo general, cuando dicen que el ciclista se cayó, las lesiones tienden a ser menos graves, porque es la velocidad de la bicicleta con una desaceleración y la caída al piso, ¿verdad? Pero cuando hay participación de otro vehículo, dependiendo del tamaño de ese vehículo, cuando es ciclista contra vehículo liviano, cuando es ciclista contra un vehículo más pesado, ya eso va cambiando el panorama, ¿verdad? Entre más pesado sea el otro vehículo, eso nos indica a nosotros que podrían haber lesiones muy graves y hasta personas fallecidas en escena. Entonces todo depende de la información importantísima que la persona que llama al sistema de emergencia 911 brinda. Conozcamos la historia de Javier Pérez Arroyo, un joven y prometedor triatlonista de Cartago que un 16 de diciembre del 2015, en un entrenamiento de rutina, vivió una situación que cambió su vida para siempre. Recuerdo que el día anterior habíamos hecho tamales en mi casa y no se me quería dejar ir a entrenar porque iba a ir a quedarme a dormir donde unos amigos. Entonces yo, mami, ve, me voy a ir temprano a entrenar y ya vengo y te ayudo. Y no, Javier, mejor no, porque así como te vas a ir, entonces me ayudas desde temprano. Y yo, no, voy a entrenar rápido. Y ya, me fui casi como que escapado a entrenar. Mi idea era ese día llegar hasta Tierra Blanca o más arriba. O más arriba de lo que pudiese en ciclismo. Pero llegando al Cristo, hicimos una pequeña parada con mis otros 3 compañeros, y una de ellas tenía una graduación ese día, se graduaba de 5º año. Y me dijo, Javi, bajemos ya y así me acompañas para no bajar solo. Yo le dije que tenía más tiempo para poder seguir y me dijo, no, sabes que mejor bajo sola. Y sentí feo porque no sé, sentí algo y bajé, le digo, no, mejor espérame y así bajo con vos, te acompaño. Y ya bajamos. Ese es realmente mi último recuerdo, decirle, Civic, está bien, yo bajo con vos.
y ya me vine en la vía, como normalmente, la única que se puede tomar, en una curva, la vía hacia arriba y hacia abajo es de un solo carril. Venía bajando un carro en la curva, adelantó, y para no colisionar con el de frente me hice hacia un lado, me fui en la cuneta golpeándome en un paso a nivel de una de las fincas, y lo que me hizo salir expulsado y golpear el casco o la cabeza en una piedra que estaba en el camino, y cuando caí en la cuneta de nuevo, me hice en posición fetal, me encogí y me puse en posición fetal, lo cual causó la fractura de mis cervicales, de la cervical 3, 4, 5 y 6, lo cual me tiene en esta condición. Lo único que recuerdo en esos 15 días, obviamente en unos 15 días puedo estar en un momento, en un lugar lleno de paz, lleno de claridad. No puedo decir que como otras personas que veían familiares, personas conocidas que habían fallecido, no. Nada más recuerdo estar en un lugar lleno de paz, lleno de luz, lleno de amor. Y estar al final, el Cristo donde hice la última parada, con los brazos abiertos, y yo estar caminando hacia Él. Lo que me faltaba de llegar al Cristo con los brazos abiertos, puedo recordar claramente que eran 3 gradas, y cuando iba a empezar a dar los pasos a esas últimas 3 gradas, fue como si me jalaran de los pies. Me jalaron de los pies y me dejaron caer en la cama en el hospital. Ya cuando estaba en el salón de críticos, en la cama 14. Javier sobrevivió al accidente, pero perdió la movilidad de su cuerpo del cuello hacia abajo, iniciando un largo y continuo proceso de rehabilitación y reinserción. En el Senare, el requisito de poder estar en el Senare era de que un familiar estuviese conmigo las 24 horas del día, porque solo se dejan tener pacientes ya estables. Yo estaba en una condición un poco no tan estable, si así se puede decir, porque necesitaba cuidados de otra persona, familiar directo mío, que haya recibido la educación de cómo se mantenía un respirador, de la traqueostomía, porque yo estaba traqueostomizado y con un ventilador y ventilado las 24 horas del día. En ese caso, mi mamá estuvo los 45 días que estuve en el Senare hospitalizado. Ella estuvo ahí todas las noches, e incluso en el día. La mayoría de ellas estuvo día y noche conmigo. En el día tal vez llegaba algún conocido, los fines de semana sí me llegaban a visitar. Pero también, digamos que ese tiempo fue bastante bueno, porque hubieron bastantes evoluciones, no en la parte física, sino en la respiratoria, que era lo que más preocupaba a los médicos. Javier continúa con su vida, con el apoyo de su familia, lucha por derribar mitos y continuar sus estudios universitarios en Ingeniería en Desarrollo de Software. Yo era triatleta, como les digo, estaba en alto rendimiento. Mi plan era terminar 5º año y lograr encontrar una beca educativa por el deporte.
ya fuese en alguna universidad nacional, como también aspirar a alguna universidad fuera de Costa Rica. Es algo que estaba dentro de mis planes y que realmente ese de estudiar en el extranjero todavía no se ha ido de mis planes ni de mi vista. Los accidentes en bicicleta no son comunes en el SENARE. Creo que podemos pensar, no sé si será un juicio de valor, ¿verdad?, que no nos llegan tantos accidentes probablemente porque fallecen en el lugar del accidente. Recuerdo pocos casos, pero los pocos casos que recuerdo han sido muy graves, donde las personas han quedado encamadas, dependientes del cuidado de un familiar, que tienen que usar pañales, que tienen que movilizarlos en una silla de ruedas, que probablemente, o en los casos que recuerdo, no han podido reincorporarse al centro educativo o laboral, secuela de los problemas cognitivos que les quedan, ¿verdad? En el caso de los ciclistas, al igual que con los motociclistas, vemos una tendencia a sufrir lesiones en miembros inferiores, miembros superiores y cabeza y cráneo. Pero aunque esta población es menor en cantidad, venimos viendo también un incremento en la cantidad de ciclistas y personas usuarias de la bicicleta que vienen sufriendo lesiones, no solamente leves, sino también lesiones muy graves y hasta la muerte. Y nos preocupa mucho esta situación en el tanto el vehículo se está popularizando mucho y se está utilizando cada vez más. Vimos en el 2020 cómo producto de las restricciones por el COVID-19, las restricciones sanitarias impuestas en nuestro país, hubo un aumento en la utilización de este y también un aumento en la cantidad de lesiones que sufrían este tipo de usuarios. Entonces, en términos generales, es un usuario vulnerable también de la carretera, el usuario de la bicicleta, y es un usuario que sufre lesiones considerables constantemente. Las consecuencias de estos accidentes pueden ser más graves cuando hay niñas y niños involucrados. Uno podría pensar que las bicicletas son inofensivas y todos de alguna forma de chiquillos uno de los anhelos y de las tal vez de los estímulos fundamentales o rápidos que tenemos es para que aprendamos a andar en bicicleta. Y realmente las bicicletas son un medio de traslado, de diversión, de recreación. Sin embargo, con los niños se nos convierte también en un riesgo, básicamente en dos direcciones fundamentales, que tienen que ver, uno, con las caídas que se dan, ya sea aprendiendo o simplemente en el traslado, y traumas a nivel cráneoencefálico en la cabeza, y lo otro son traumas de abdomen. Yo siempre digo, para la cabeza tenemos el casco, para el abdomen pues todavía no hay un dispositivo adecuado que nos permita garantizar esa protección, pero se dan muchas lesiones en abdomen con el manubrio de la bicicleta y son lesiones muy complejas de manejo bastante difícil desde el punto de vista clínico y obviamente también que requieren una hospitalización prolongada, inclusive con cirugías producto de las lesiones que los niños puedan estar sufriendo. Acá igual siempre el mensaje es el uso de los dispositivos, la recomendación, la supervisión, la vigilancia. Sucede mucho que los niños empiezan a andar en bicicleta alrededor de la casa o ahí cerquita donde están siendo vigilados, de un pronto a otro ya no son 25 metros, son 50 metros, son 200 metros y cuando nos dimos cuenta ya no los ven más. Y es ahí donde lamentablemente terminan ocurriendo muchas de estas lesiones. Y obviamente la exposición al tránsito vehicular que también nos hace mucho más vulnerables. Igualmente tenemos experiencias de niños que han sufrido lesiones muy graves, no solamente por el hecho de la bicicleta como tal, sino que son atropellados por un vehículo en carretera, en vía pública, y por ende pues, las repercusiones y las lesiones son de mayor complejidad aún. Entre todos podemos evitar que se repitan estas historias. Es momento de hacer un alto y escuchar algunas recomendaciones para una movilidad segura en bicicletas. La bicicleta es un medio de transporte muy importante. Es un medio sostenible, es un medio
que debemos promover cada día el uso de la bicicleta, tanto para hacer ejercicio y sobre todo para poder proteger nuestro planeta. Entonces, es muy importante que podamos promover el uso de la bicicleta, pero este uso de la bicicleta que sea un uso seguro, que sea un uso en el cual podamos tener las estructuras necesarias para que ellos puedan conducir bien seguros. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra haciendo conciencia en los otros usuarios de las vías, en las personas que manejan, los conductores de carros, las demás instancias que tienen que ver con la seguridad, como la construcción de carreteras, construcción de ciclovías seguras, para que entonces los ciclistas puedan llegar de una forma más segura hasta su destino, sin estar pensando de que voy a meterme en una carretera que está con muchos vehículos y hay muchas personas también que no saben respetar a los otros usuarios de la vía. Entonces es muy importante que podamos tener carreteras muy seguras, ciclovías muy seguras para que los ciclistas puedan conducirse bien. Conozcamos también unas sugerencias para una práctica segura del ciclismo recreativo. La recomendación que le podemos dar a estas personas de ciclismo recreativo es que anden en carreteras que son permitidas para ellos, que puedan usar las ciclovías que son permitidas para ellos, ¿no? Que usen equipo que sea reflectante, que usen toda su indumentaria, el casco, que es muy necesario, y que por favor cuando conduzcan, no conduzcan uno junto al otro, porque eso hace que haya entonces menos espacio en las carreteras. Y como hemos hablado anteriormente, las rutas, las carreteras, se deben compartir entre todos, no solamente entre unos. Juntos podemos lograr que no haya más víctimas de accidentes en las vías de nuestro país. Reflexionemos y pongamos en práctica una movilidad segura. Esto no es una lección, pero sí no es un mensaje que quiero compartir de que no invisibilicemos a los ciclistas, a los motociclistas, a los peatones, que tengamos mucho cuidado porque ellos son la carrocería. De que, ay, ¿qué importa? No sé qué pasa por la mente de esas personas que nos invisibilizan, porque somos personas, somos seres vivos, somos humanos, pensamos, sentimos, hacemos todo exactamente igual a ellos. Tenemos una familia que nos espera, que nos ama, que quiere estar con nosotros muchísimo tiempo, para que de un momento a otro vengan a cambiar la vida o vengan a quitar una vida en un segundo, por cólera, por querer llegar un poco más rápido, por X razón. No se merece y no hay razón alguna para quitar una vida. Mi consejo para los ciclistas es que cuídese de usted. No ponga su vida en manos de un desconocido. Usted tiene que guiarse cada día de la mejor manera y pensar que usted es muy importante, que usted tiene familia, que hay gente que lo quiere, gente que lo espera, y que una imprudencia que se cometa
puede acarrear muchos accidentes o un accidente donde van a salir víctimas no solamente usted, sino también su familia y los demás usuarios de la vía. Es importante que usted siempre piense en su seguridad. No crea que los demás, o no piense que los demás van a saber sus pensamientos, a saber sus maniobras. Usted siempre tiene que pensar en usted mismo y hacer una conducción totalmente a la defensiva.